Conocer la sana doctrina, Señor, con palabras que vengan de tu corazón, no con sabiduría de los hombres. Por favor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad en esta mañana, Señor, y ayúdanos para poder comprender lo que tú quieres depositar en nuestros corazones en esta mañana. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando la carta a los Romanos. La carta a los Romanos se divide en 4 secciones, las cuales estamos entrando a la tercera sección en el capítulo 9. Entonces, la primera sección es del capítulo 1 al capítulo 3, en donde Pablo habla acerca de la culpabilidad del hombre, de toda la humanidad, que todos están condenados a recibir la ira de Dios en el día del juicio final. Pero Pablo lo que está poniendo es un fundamento para hacerle comprender tanto a los judíos como a toda la humanidad de que todos somos culpables y de que el hombre es quien ha decidido ir en decadencia atraído por el pecado de manera natural desde el tiempo de Adán, después de su caída. Entonces, estos primeros 3 capítulos se enfocan en la justicia de Dios, pero a partir del capítulo 4 hasta el 8 de esta misma carta de Romanos, Pablo entonces comienza a mostrar la solución que Dios trajo a este mundo, y fue su Hijo Jesucristo, enviarlo para que a través de su sangre fuesen pagados nuestros pecados, en todo aquel que cree en Él, que pone su fe en Él. Y esta fe no es una fe cognitiva, no es una fe informativa ni religiosa, sino que es una fe de convicción que trae una transformación en nuestra vida cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la siguiente sección, en la segunda sección, Pablo se enfoca en hablar acerca de la justificación, que delante de Dios, delante del tribunal de Dios, aunque todos teníamos ya predicha la condenación, a través de Jesús somos justificados. Dios, en lugar de decir usted es culpable y derramar su ira sobre cada uno de nosotros, Él entonces a través de Jesús dijo: no, tú eres justo porque has puesto tu fe en mi Hijo. Entonces, la segunda sección se enfoca en eso, y por lo tanto Pablo termina esa sección diciendo: ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Porque el amor de Dios y la gracia de Dios, que ha sido sobreabundante, ha podido alcanzar a cualquier pecador. Nadie es inalcanzable para Dios. No hay ningún pecado que sobrepase la bondad y el perdón de Dios. Él lo puede hacer, Él lo perdona. Pero es necesario que la persona vuelva su corazón al Señor, se arrepienta y acepte al Señor en su corazón. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? No hay nada que nos pueda separar, porque Él ya dio a su Hijo y juntamente con Él todas las demás cosas que eran necesarias para que pudiésemos ser cercanos nuevamente con Dios, ser reconciliados con Él. Ahora, en esta tercera sección, que comienza en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo ahora comienza a hablarle a los judíos, al pueblo judío, aquellos judíos cristianos que estaban con ciertas dudas acerca de la manera en la que Dios opera su soberanía. Entonces, en la primera parte del capítulo 9, Pablo hace una recapitulación de los beneficios y privilegios que el pueblo de Israel ha tenido. Y comienza a enumerarlos a través del pueblo de Israel. Veámoslo hoy en día. A través del pueblo de Israel, Dios manifestó su gracia y su misericordia. Podemos ver su carácter, podemos ver sus atributos como Dios soberano. La palabra de Dios fue revelada a través del pueblo de Israel, el cual es un pueblo que Él escogió desde su eternidad. Ahora, ¿por qué lo habrá escogido? No sabemos. Es parte de su soberanía, es parte de su elección. Él eligió el pueblo de Israel y eligió también que ese pueblo naciera a partir del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y si recordamos al principio del capítulo 9, Pablo habla acerca de que y en la historia lo vemos, de que Dios, cuando llamó a Abraham, Abraham tuvo otro hijo, y ese fue Ismael. Pero ese hijo nació según la carne, según la decisión del hombre. No era el propósito de Dios. Por eso Dios continuó su plan soberano a través de Isaac. Y luego Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú y también a Jacob. Pero Dios ya había elegido de que fuese a través de Jacob y de sus tribus que naciese la nación de Israel. Pero no dependía o no era de que Dios odiara a uno y amara al otro, porque Dios no es un Dios que se basa en decisiones emocionales. No era que iba por la eternidad deshojando una rosa, este sí, este no, este sí, este no, sino que Él tiene un plan soberano. Y sobre ese plan soberano Él trabaja. Y ese plan, ¿sabe?, va a beneficiar a toda la humanidad. Porque Dios estaba formando a una nación de la cual Él enviaría a su Hijo a través de ella para salvación, no solo del pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Entonces no es que Dios tenía en el olvido a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel, sino que Él estaba gestando su plan, su propósito a través de esta nación, para que al fin y al cabo el Mesías viniera y diese salvación a toda la humanidad, a todo aquel que cree en Él. Y juntamente con esto, Pablo en este capítulo le está explicando al pueblo judío de que no se trata de su descendencia, porque Dios, sí, escogió a este pueblo físicamente, pero no todos en Israel iban a tener salvación, porque no todos iban a creer en Jesucristo. Más bien lo crucificaron. No todo el pueblo iba a tener fe en Jesús. Pero el Señor estaba preparando un pueblo espiritual. Y por eso es que no es por descendencia, ni por tradición, ni por religión. Es un asunto de fe personal con Dios, primeramente, con Jesucristo, a través de Jesucristo. Entonces, más allá de las tradiciones y de los rituales y de las diferentes cosas que los hombres han añadido a lo que nos dice la palabra de Dios, más quitando todo eso, nos queda la única verdad, el único fundamento de que la salvación no es por herencia ni por tradición familiar, sino que la salvación es personal con Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él. Y así es como somos adquiridos por Él, adoptados por Él como hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero los únicos que son hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios, que son aquellos que reciben a Cristo en su corazón, que creen en Él. Pero no que creen intelectualmente, sino que creen, permitiéndole al Señor que haga una transformación en su vida y en su corazón. Entonces, esa es la línea que Pablo está teniendo en el capítulo 9. Ahora, habíamos quedado en versículos 17 y 18. Romanos 9, 17 y 18. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí Pablo está tomando la historia del pueblo de Israel para ilustrar la soberanía de Dios. El faraón en Egipto, recordamos la historia, ¿verdad? Y si no, las películas de Semana Santa, etc. O sea, el faraón, antes de que Moisés viniera y fuese enviado por Dios, él ya había predispuesto en su corazón, había tomado la decisión en su corazón de oprimir al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando más que los egipcios. Y físicamente estaban viéndose más fortalecidos y más saludables que los egipcios.
Por lo tanto, el faraón tuvo temor de que ellos se levantaran y conquistaran a Egipto, dieran un golpe de estado. Entonces comenzó a oprimirlos. Y en su corazón, él eligió eso, decidió eso. Cuando Moisés viene y le habla de parte de Dios acerca de que la voluntad del Padre es que deje ir al pueblo de Israel, él se resiste a eso. Y él decide no tener nada que ver con Dios, decide cerrar su corazón a Dios, a las palabras de advertencia, a todo lo que Dios estaba hablando a través de Moisés. Y lo que hizo Dios entonces fue endurecer su corazón. O sea, dejarlo que él continuara con las decisiones de seguir dominado por el pecado que había en su corazón. Eso es a lo que se refiere cuando nos dice que Dios endurece el corazón de alguien. Es que Dios ha insistido tanto y la persona se ha resistido tanto que llega el punto en donde Dios dice, bueno, vamos a dejarlo que continúe siendo esclavo de su propio pecado, de su propio corazón. Y eso fue lo que sucedió con el faraón. Y tenemos 20 ocasiones a lo largo del libro de Éxodo en donde es este vaivén entre Dios dándole oportunidad una y otra vez, anunciándole, van a venir estas plagas, voy a enviar esto, voy a enviar lo otro. Entonces, no fue que Dios fue injusto, Dios le estaba dando la oportunidad. Pero él decidió, y esa fue su responsabilidad, él decidió resistirse a Dios. Por lo tanto, entonces comprendemos mejor lo que dice el versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. No es que Dios se iba a mostrar su poder a través del faraón, no, sino que va a mostrar su poder soberano sobre toda su creación a través de cada una de las plagas al momento de liberar al pueblo de Israel. A ver, y el pueblo de Israel no era que era santo, perfecto, puro. Ellos eran personas de mal también. No eran personas buenas. Había inmoralidad, había pecado en ellos. Pero Dios, en su soberana voluntad, había marcado un plan y un propósito que a través de ellos traería al Mesías. No por las obras de ellos, sino porque dependía de Dios. Él ya lo había decidido de esa manera. Y Dios va a continuar con su plan, nada lo va a estorbar, el plan de Dios va a continuar. Entonces, no fue que Dios endureció el corazón del faraón, sino que el faraón primero decidió. Y ahí es donde, no sé si han escuchado, pero él tuvo el libre albedrío de escoger, no creer en Dios, no hacerle caso a Dios. Y entonces vino la elección de Dios, o sea, su soberanía, a decir, bueno, te voy a dejar. Entonces, vemos esa tensión entre la elección de Dios y la elección y la responsabilidad de los hombres. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se resuelve esto? No sabemos. Pero podemos verlo de esta manera. Si una persona entrega su vida a Cristo o decide entregar su vida a Cristo, esa fue su elección y Dios va a afirmar esa elección, y la muestra de esto es que le envía su Espíritu a morar en cada uno de nosotros y nos continúa guiando. Pero si una persona decide cerrar su corazón, así como el faraón, a Dios, Dios o va a afirmar esa decisión endureciendo su corazón, o le va a extender extra de gracia, extra de misericordia, con el propósito de que esta persona suavice su corazón y haya salvación en él. ¿Cuánto va a durar la misericordia y la paciencia de Dios? No sabemos. Pero es ahí en donde podemos ver de que Dios no es que ha elegido ya desde la eternidad quién sí y quién no, sino que Él ha llamado a todos para salvación. Él le ha dado un tiquete de avión con un destino, una hora y el momento en el que usted tiene que abordar un vuelo específico,
Ahora, para poder hacer efectivo ese boleto de avión, usted tiene que ir el momento, la hora y el día para poder hacerlo efectivo y abordar ese avión, el cual tiene un destino, ya está predestinado, cuál va a ser la ruta, la manera en la que va a llegar a su destino. Si usted decide hacer efectivo ese tiquete de avión, usted se sube al avión y tenga por seguro que esa es donde usted ya está dentro del plan de Dios. Ahora, lo que usted quiera hacer dentro del avión, si quiere comprar algún snack, alguna comida, necesita levantarse, ir al baño, subir o no la ventanilla de la escotilla, ya eso es decisión suya. Pero usted ha decidido ahora hacer efectivo el plan de Dios. O sea, usted ha sido llamado delante de Dios, pero es decisión suya si quiere aceptar ese llamado y responder a ese llamado para salvación. Ahora continuamos en versículo 19, que dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí Pablo está haciendo referencia al mismo caso del faraón. ¿Por qué entonces, si el faraón fue endurecido por Dios, por qué lo va a inculpar? Bueno, ya sabemos. Primero el faraón decidió resistirse a Dios y Dios lo apoyó en su decisión. Entonces no fue culpa de Dios, no es injusticia de Dios, sino que Dios le está dando la oportunidad y él se resistió. Y la siguiente parte dice: porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, no es que Dios vaya a hacer su voluntad sí porque sí, es que él ya tiene un plan marcado. Si quieres involucrarte dentro de su plan, estás siendo llamado, pero es decisión tuya si quieres ser involucrado en eso también. Es voluntario. Continúa el versículo 20, dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hablando acerca de la responsabilidad del hombre. La pregunta, para poder ilustrarla mejor, es como: Dios, ¿por qué me permitió tener la responsabilidad o que la responsabilidad recaiga sobre mí? Si hay salvación en usted o no. ¿Por qué me da esta responsabilidad tan grande? Porque, a ver, es más fácil cuando usted va por la vida siendo guiado por Dios sin tener que tomar decisiones, ¿verdad? Es muchísimo más fácil, no se estresa, va tranquilo, uno decide esto, lo otro, porque Dios ya le va guiando y le va dando todo el panorama. Vea, usted cuando llegue este momento va a decir esto. O sea, es como si Dios le diera un manual y dice: esto es todo lo que tiene que hacer. Sería muchísimo más fácil. Pero Dios nos ha dado la libertad de elegir para que Él, en su soberanía, pueda ver si verdaderamente usted quiere aceptar su amor, quiere aceptar su gracia, su misericordia, no de manera obligatoria, sino voluntariamente. Y ahí vemos su amor. Entonces, no sería irreverente decirle a Dios: Dios, ¿por qué me formó de esta manera? ¿Por qué me hiciste así? Bueno, Dios no tiene por qué respondernos, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es nuestro creador. El versículo 21 continúa diciendo: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto está hablando acerca de la manera en la que Dios va a crear. Si quiere hacer una taza de barro, ¿por qué le vamos a reclamar diciéndole: ¿por qué a mí no me hizo un vaso? ¿Por qué a mí no me hizo un jarrón? El alfarero es el que tiene la potestad de formar el barro en la manera en la que quiere hacerlo y para qué quiere utilizarlo. Entonces va en la misma línea. Es la soberanía de Dios conforme a su plan y propósito, no por caprichos, sino que dentro de su plan y propósito. Y después está nuestra parte si decidimos permitir que el Señor nos use conforme a su plan y propósito. Continuamos en versículo 22. Dice: ¿y qué?
si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Y esto suena fuerte, porque inicia diciendo como, ¿y qué? Si Dios ha decidido esto, que hacerte así. ¿Y qué si Dios ha decidido que tú tengas la responsabilidad también de elegir si quieres aceptarlo a Él o no? Luego dice, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Veámoslo con el faraón. Dios soportó y tuvo mucha paciencia con él, porque de lo contrario, si Dios hubiese querido sacar a su pueblo de una vez por todas, nada más manda otro diluvio o hace alguna otra cosa y no tiene que pasar por todas las plagas. O desde un inicio hubiese mandado al pueblo de Israel que pusiese sangre de cordero en los marcos de las puertas y las ventanas, y la muerte hubiera tomado a todo el pueblo de Egipto. Si Él hubiera querido hacer así, lo hubiera hecho. Pero es claro que Él tuvo gracia y misericordia y utilizó todas estas cosas para mostrar su poder y hacerse conocido, no solamente en Egipto, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, de que el Dios de Israel es el Dios único y verdadero. El único y verdadero. Ahora, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuando habla acerca de vasos de ira preparados para destrucción, no nos confundamos al pensar de que Dios fue quien los preparó para destrucción. Los vasos mismos, o sea, las personas mismas decidieron prepararse para destrucción, básicamente. ¿Por qué? Porque hicieron uso de su libre albedrío y quisieron endurecer su corazón contra Dios. Entonces ellos mismos se fueron preparando. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y vean la diferencia, que Él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué Él los preparó? Porque ellos decidieron dar el control de su vida a Él. Ahora, dentro del contexto, esto también nos está hablando y está apuntando, ¿sabe hacia dónde? Hacia el tiempo final, en donde toda la humanidad estará delante del trono de Dios, y en donde aquellos que resistieron a Dios se prepararon a sí mismos para que la ira de Dios fuese derramado sobre ellos, resistiéndose a Dios, no queriendo aceptarlo, no queriendo aceptar su gracia y su misericordia. Pero por otro lado, el poder de su gloria será manifestado en sus hijos, en aquellos que entregaron su vida a Cristo y que decidieron seguirlo a Él. Entonces Pablo está poniendo un panorama del presente, del pasado de Israel, pero también hacia el futuro, lo que sucederá. Y esto nos habla a nosotros acerca de la tensión que hay entre, este es el plan soberano de Dios, no hay nada que lo va a alterar, usted decide si quiere entrar a ser parte de ese plan. Todos somos llamados, pero usted elige también, y la responsabilidad cae sobre usted. No va a ser como que, Dios, pero usted solo quería hacer su voluntad y no me dejó hacer mi voluntad, ¿por qué entonces me va a juzgar, me va a inculpar a mí? Bueno, Dios te marcó un plan y te dio la oportunidad de o ser parte o no de ese plan. Es nuestra decisión, la elección del hombre. En la última parte de esta pregunta tan larga que hace Pablo, dice, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, atención, no solo los judíos, sino también los gentiles. O sea, el llamado es para todos, no solo para el pueblo judío, sino también para todos aquellos que no son judíos, o sea, todos nosotros. El llamado es general, es para todos.
Ya dejé tirados los apuntes, pero vamos a ver si, a no perder detalle. Entonces, es nuestra responsabilidad elegir, ¿verdad? Comprendemos a través de lo que estamos viendo que tenemos responsabilidad delante de Dios. No podemos eludir esa responsabilidad a la hora de elegir. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todas las personas de este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se trata acerca de que si Dios te eligió o no te eligió. La salvación es una invitación para todos, para que nadie se pierda. Pero tienes una responsabilidad de elegirlo a Él. ¿Quieres estar seguro de que estás dentro del plan de Dios? Ven a Él, entonces, acéptalo en tu corazón y vive para Él. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si Dios nos está eligiendo? Si Él nos está llamando. Bueno, es sencillísimo. ¿Estás siendo expuesto al Evangelio de Salvación? ¿Sí? Bueno, esa es tu respuesta. Si estás siendo expuesto al Evangelio de Jesús, al Evangelio de Salvación, quiere decir que Dios te está llamando. Y si te encuentras el Evangelio, personas que viven el Evangelio de Jesús en tu trabajo, en tu casa, en cualquier otro lugar, quiere decir que Dios te está persiguiendo. Y esa es su gracia, su misericordia. Que a pesar de que nos resistimos una y otra vez, Él nos persigue. Él sigue siendo fiel. Él va a cumplir sus promesas. Y quiere cumplirlas. Pero todo está en que si tú quieres aceptarlas también. Juan capítulo 7, en versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no está hablando de sed física, la sed de nuestra alma. No sé si usted ha llegado al momento en donde siente como un vacío en su vida, en su alma, y que no tiene ningún sentido por el cual vivir. Eso es su alma clamando por Dios. Tiene sed de Él. Pero muchas veces no lo identificamos, no lo sabemos. Pero hoy se está dando cuenta que es nuestra alma clamando por el agua viva, que es Cristo. ¿Sabe? Lo mejor de todo es que si usted viene a Él, Él tiene las puertas abiertas para que puedas beber de Él y el saciar su alma de salvación. Continuamos en versículo 25. Entonces, es para todos la salvación. Dice el 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estos versículos están hablando acerca del profeta Oseas, un profeta menor del Antiguo Testamento. Lo particular con este profeta es que Dios quiso ilustrar a través de su vida cómo era su trato y su relación con el pueblo de Israel. A Oseas Dios lo envió a casarse con una prostituta. Hicieron una familia, tuvieron hijos, y con el tiempo ella decidió regresar a la casa de prostitución en aquel momento. Y Dios envió a Oseas y lo dirigió a que fuese y pagara nuevamente y comprara a su esposa para traerla a casa de nuevo. Entonces, eso es como un resumen general, hay muchísimos más detalles, pero el punto es que ese era el trato de Dios con Israel. Dios ha amado tanto a Israel, a su pueblo, que una y otra vez fue y lo trajo de regreso. Levantaba a un profeta, a un líder dentro del pueblo que clamaba a Dios, y Dios entonces se acordaba de ellos, les extendía más gracia y misericordia, y en lugar de que ellos siguieran siendo oprimidos por sus enemigos, Él los rescataba. Pero ¿qué pasaba? Nuevamente ellos volvían sus corazones a la idolatría.
o sea, como un adulterio espiritual, por decirlo así. Y regresaban otra vez a su pecado. Pero ¿qué hacía Dios? Nuevamente iba y los rescataba, porque había un plan con ellos. Y esa es la importancia que tiene el pueblo de Israel dentro del plan y propósito de Dios. Y lo sigue teniendo el día de hoy. Que ellos son, la relación de Dios con ellos ha sido la imagen de la relación de Dios con cada uno de nosotros individualmente. Le damos la espalda una y otra vez, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, lo vimos, ¿verdad? Una lucha entre la carne y nuestro espíritu. Pero una y otra vez Dios, su gracia, su misericordia. Y no dejamos de ser sus hijos. Ahora, estos versículos también se aplican a los gentiles, quienes no teníamos ninguna esperanza en la antigüedad. Los gentiles no tenían esperanza de salvación. Creían solamente en sus razonamientos, en sus dioses, en sus imaginaciones. Bueno, y muchos continúan creyendo más en sus razonamientos que en el Dios único y verdadero. Pero a los que no tenían, a los que no eran llamados pueblo de Dios, Dios los llamó su pueblo, pero su pueblo espiritual, porque se les extendió la salvación y respondieron con fe en Él. Versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Nuevamente, es un ejemplo de lo que Pablo está ilustrando acerca del trato de Dios con Israel. De toda la mayoría que recibieron el Mesías y que han estado expuestos a la promesa del Mesías que se cumple en Jesús, la mayoría no quiso creer. Solo un remanente, o sea, solo una pequeña parte. Pero eso no quiere decir que Dios fue infiel a su palabra o que su palabra falló. No, Él la cumplió, solo que una minoría fue la que quiso creer. Solo una pequeña parte. Y si Dios no hubiese dejado esa pequeña parte, y es lo que dice acerca de Sodoma y Gomorra, todos hubiesen sido eliminados. Pero la gracia y el propósito de Dios fue extender misericordia una y otra vez. Esa es la historia, ¿saben? Esa es la historia de Dios con la humanidad. Gracia, misericordia, amor. Gracia, misericordia, amor. Todos los días. Todos los días. Hasta el día en el que lleguemos a encontrarnos con Él cara a cara. Ahí ya no habrá más tentación ni debilidades. Será un gozo eterno. Entonces, esta es la relación de Dios con el pueblo, de gracia y misericordia. Versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Sí, es correcto. Pablo mismo está poniendo una lista de objeciones que posiblemente tendrían algunas personas y él mismo las está respondiendo. Quiere decir entonces que los gentiles que no tenían ninguna esperanza, que no tenían una ley ni los mandamientos de Dios, están alcanzando la justicia, o sea, el ser justificados por Dios por causa de la fe. Sí, exactamente. ¿Por qué? Versículo 32 responde: porque los judíos iban tras ella, tras esa justicia, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos basan su fe en las obras de la ley. Y muchas de estas obras de la ley fueron añadidas por los mismos hombres, no por Dios.
Y entonces ellos creían, no estoy seguro si aún creen esto, pero creían que los gentiles habían sido creados para alimentar el fuego del infierno, como si fuese una hoguera, pero que ellos tenían garantizada su salvación, porque eran el pueblo escogido. Y por lo tanto, entonces ellos ponían sus mandamientos y eran inquebrantables para ellos. Por eso cuando Jesús vino y comenzó a enseñar acerca de cuál era la aplicación de los mandamientos, realmente que no era algo rígido, sino que era algo del corazón, no algo físico, entonces ellos se opusieron rotundamente a Jesús y no quisieron aceptarlo. Entonces, por esa misma razón, Pablo les está dando a entender que ha sido decisión de ellos la situación en la que estaban, están y estarán. Porque se resisten al Señor, se resisten a Jesucristo. Y el Señor simplemente los ha dejado con todo el dolor, que Él no quiere que nadie se pierda, pero los ha dejado que continúen su camino. Esto se aplica también para el resto de la humanidad. Lastimosamente, nos duele ver personas, familiares, amigos, que no tienen una relación con Cristo y por más que el Evangelio se les ha presentado, se resisten a creer. Pero lo único que nos toca a nosotros hacer es continuar insistiendo con paciencia, presentándoles la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. No solo con las palabras o los versículos, sino más viviéndolos en nuestra vida, aplicándolos en cada uno de nosotros. Entonces, de manera general, vemos entonces el plan soberano de Dios que va fuertemente de la mano, tomado con la elección de los hombres. Ese es el equilibrio. Dios tiene un plan, pero tú decides si quieres ser incluido dentro de ese plan. Dios tiene un plan de salvación para ti, pero tú decides si quieres aceptarlo para ti, para tu vida. Podemos elegir, tenemos la libertad de hacerlo y Dios va a afirmar tu decisión. Si quieres resistirte, hay extra de gracia y misericordia, pero corre el peligro de que tu corazón se endurezca. Pero si optas por elegirlo a Él, Él afirmará tu decisión enviando a su Espíritu a morar en tu corazón y Él te preparará durante el camino de la fe. Ven a Él, porque la palabra de Dios nos dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Las puertas están abiertas. Podemos elegir, elige bien, elijamos al Señor. Él es nuestra única salvación. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, porque a través de ella podemos comprender aún mejor cuál es tu propósito, Señor, para la humanidad, para este mundo. Y es de que todos puedan llegar a la salvación y que nadie se pierda, que todos seamos expuestos a tu verdad, a tu palabra, y que podamos tener la oportunidad de elegir creer en ti, Señor. Te pido por favor por aquellas personas que aún no te tienen en su corazón, por favor háblales, Señor, por favor trae convicción a sus vidas, que puedan aceptarte en sus corazones. Señor, y oramos por los familiares y personas que aún no te conocen, para que, Señor, para que tú tengas extra de gracia y misericordia sobre ellos, que puedan responder en algún momento, Señor, aunque sea en el último aliento de sus vidas, que ellos puedan responder a ti con fe para salvación, Señor. Confiamos en tu gracia y en tu misericordia, pero hoy que tenemos la oportunidad de venir y rendir nuestras vidas a ti, lo hacemos, Señor, voluntariamente, convencidos de que tú eres el único camino, la verdad y la vida.
y que no hay ninguna otra manera de poder venir y llegar ante el Padre si no es a través de ti, Jesús. Te damos toda la gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.